Bueno, vamos a hablar con Charlie Sinewan, que al final sí que sale. Ha tenido suerte. Sí, ¿qué es, Jago? Y la pudo reparar a última hora de ayer. ¡Hello, Charlie! Sí, tío. ¿Qué tal, Charlie? Bien, no he dormido nada, la verdad. De la emoción. Bueno, llegué adrenalínico perdido de la avería y y tardé en dormirme bastante. Y esta mañana me he despertado una hora antes del despertador, así que nada. Voy a ir todo el rato mirando por el no retrovisor que no tengo porque vienen detrás Feliu y Falcón enajenados. Este es Isaac Feliu, propietario de la empresa Twin Trail, corredor de rallies desde hace muchos años, amigo desde antes incluso y la persona responsable de que yo esté aquí, porque lleva mucho tiempo diciéndome que venga a correr el Gelas. Y este es Carlas Falcón, el Charlie bueno, responsable de viajes de Twin Trail, piloto de rallies y también amigo. Ayer Isaac rompió su BMW F800 y Charlie su Triumph 900 y no pudieron terminar la etapa, así que hoy se reenganchan al rally pero saliendo los últimos, lo que implica que en algún momento me van a alcanzar y una vez más me van a arrancar las pegatinas. Así que va a estar divertido. Un ojo en el retrovisor, otro en la temperatura del agua y el otro ya no queda otro. Y el otro igual mira el camino, ¿no? Pues... Yo conseguí terminar la etapa, pero rompí el termostato de mi moto y de no ser por el esfuerzo tanto de Isaac, ¿qué pasa? ¡Hostia! como de Aaron, mecánico de Twin Trail, y por la generosidad del equipo Aurora, esta carpa roja de Ducati que tenemos enfrente hoy no podría salir. Y en el equipo Aurora tenemos al piloto Estefanos y al fundador de la empresa, Dimitri, ambos desde ayer amigos. ¡Vamos! ¡Vámonos! Bueno, ahí vamos. Día 4, pero realmente etapa 3 porque ayer anularon. Uf, qué nervios. Otra vez. Pero bueno, son las 8:01. Arranca pues la etapa 3 y maratón. Es decir, hoy dormimos en otro bivac diferente y pase lo que pase, salgo dentro de... los mecánicos no pueden tocar las motos. Y ya os adelanto que va a hacer falta. De nada. Nervios a flor de piel. Vámonos. Uf, va a haber polvo hoy, ¿eh? Por fin parece que vamos a tener día seco, así que es algo un poco más flipado de lo normal. Con terreno seco y pistas rápidas como esta, las Maxi Trail penalizan menos, así que disfrutemos, porque este clima igual no dura mucho. Aunque quizá debería disfrutar un poco menos y cuidar un poco más la moto, a la que le hemos hecho un apaño después de romper el termostato. Hoy voy a adelantar bastantes motos que son más lentas, pero que en la etapa anterior, debido al barro y sobre todo a las cagadas de última hora, quedaron por delante. Pero también vienen por detrás pilotos más rápidos, que o bien rompieron o bien se retiraron por lo duro del día.
Esta moto en concreto es un dorsal 6, es decir, Maxi Trail competencia directa. Merci. De hecho es el francés con el que me perdí en la etapa anterior. Kilómetro 10, alcanzo un nuevo piloto, pero ojo a lo que viene. El roadbook dice que en el kilómetro 10:30 hay unos árboles a la derecha y el camino hace una curva también a la derecha. La siguiente viñeta, en el 10:48, dice que hay 3 caminos y nos tenemos que meter por el del medio, que gira a la izquierda, en bajada y con mala visibilidad. ¿Una moto que viene de cara? Mosqueo. Un coche, raro. Otra moto de cara y otra, parece que vamos mal. Así que doy la vuelta, torpemente, claro. Nos hemos saltado el 10:48, así que hay que regresar y al llegar recalar el ICO, el aparato que llevo arriba a la izquierda y que es, junto a las anotaciones del roadbook, la forma de saber el camino. Mientras regreso, fijaos en mi mano izquierda porque voy aprovechando para ir recalando, algo que me enseñó Isaac Feliu en el curso de rallies de Twin Trail. Este es el punto 10:48, es decir, estaba mal cuadrado y por eso nos hemos confundido todos. El resto de corredores no han venido recalando, así que ahora les toca pararse unos segundos hasta hacerlo. Yo prácticamente ya estoy recalado, último ajuste y sigo. Bueno, me he confundido, como todo el mundo habéis visto, ¿no? Pero yo he hecho una cosa que no han hecho los demás, que ir recalando mientras volvía. Gracias, Isaac, por ese curso. Y les he adelantado a todos. No me va a servir de mucho, pero bueno. Algo es algo. Claro, que ahora los traigo atrás enajenados todos. No te piques a lo tuyo. A mi ritmo, que me dijo Yetor, tú a tu ritmo. No te piques con estos, que no saben lo que es llevar una moto grande. De momento todo bien, sin percances, salvo un error de navegación, que ya visteis. Me callo. Kilómetro 47, salvo el error de navegación, sin percances. He adelantado bastantes motos, pero otras muchas me han adelantado a mí. Se supone que con el paso de los días nos iremos ubicando en nuestra posición natural. Pero mientras tanto disfrutemos de que nos crujan y de crujir, claro. Ahora me toca a mí. Kilómetro 51, adelanto una nueva Maxi Trail, una Africa Twin. Gracias, thank you. Es muy probable que si sigo así, hoy me ponga por debajo del top 10 en Maxi Trail, porque estaba el 11 al comenzar la etapa. Aunque también es posible que me tenga que comer mis palabras. Shit. Kilómetro 67.10. Comienza el principio del fin. El ICO deja de funcionar. Mirad cómo parpadea. Y a partir de este momento solo me queda navegar con el Stella.
hace bastante rato voy navegando con el Stella, pero me he desconcentrado bastante, la verdad, y he perdido algo de tiempo. No me he perdido, pero me he desconcentrado y voy más despacio, y he ido más despacio hasta que se me acostumbre la vista. 81, 82, 64, 83, 24. El problema de navegar con el Stella es que no es tan exacto como el ICO, además que no se puede recalar. Y también, aunque os parezca una tontería, hay que cambiar la mirada y en lugar de mirar hacia el ICO, mirar hacia el Stella, algo que lleva un rato acostumbrarse. Lo malo del Stella es que no lo puedes ir recalando. Se supone que se recala solo, pero ahora no se recala. En fin, que entre unas cosas y otras me hace dudar y eso me lleva a conducir más despacio. Puta, que voy con atrás, coño. Sí, cabrón. Kilómetro 86 me adelanta Charlie cuando llevo la cámara apagada. Me acaba de adelantar Charlie. En lo que tardo en darle al botón ya me ha tomado unos metros insalvables. La única posibilidad, aunque fuera remota, de intentar seguirle hubiera sido que me hubiera adelantado en una zona de navegación complicada y que él tuviera que estar mirando al roadbook cada pocos segundos. Pero no es el caso, no hay anotaciones en muchos kilómetros y además el terreno es bastante técnico. Es decir, no le puedo seguir ni de coña, pero por supuesto, como buen picao que soy, lo intento. Kilómetro 88. Ya no lo veo, pero sigo motivado por su nube de polvo. Creo que voy a dejarlo de intentarlo, ¿no? Kilómetro 90. Sigue habiendo una ligera capa fina de polvo de Charlie y yo sigo un poco enajenado. El guionista me va a mandar un mensaje en forma de salvadita y de nuevo me vienen las palabras de Yeto. Uf, ¿cuánto sabe Yetor, eh? Cuando te pasen Charlie y Isaac, tú a tu rollo. Uf, salvadita. Pero bueno, es verdad que venía demasiado despacio, creo. Me he distraído con lo del ICO. Mira, por correr. Lo bueno es que no me he caído y que he recuperado un poco el ritmo después de estar distraído por lo del ICO. Lo que me lleva a empezar a alcanzar corredores, en concreto 3 enduros que serán clave en la historia de este rally. La cámara se va a quedar sin batería, pero adelanto a las 2 primeras y me quedo detrás de la tercera, porque como sabéis sigo sin ICO y el Stella no me da confianza. Así que decido esperar detrás de esta moto hasta que llegue Isaac, que por supuesto le voy a intentar seguir un rato, aunque tampoco podré, y luego pues ya veremos. Y esto, lo de quedarse detrás de una moto, va a tener consecuencias fatales.
con lo bien, o sea, estaba yendo de puta madre, se me ha roto el ICO, que el cabrón se acaba de conectar después de la hostia, se me ha roto el ICO, entonces he tenido que navegar con el Stella, y el Stella no es muy exacto y no lo puedes recalar. Entonces me ha pasado Charlie, le he intentado seguir, casi me doy 2 hostias, no he podido, pero eso me ha llevado hasta un grupo que iban 3. He adelantado a los 2 segundos, me he quedado detrás del primero y he dicho, este es mi hombre, porque con el Stella no tan exacto no me quería perder. Y entonces aquí en este... Ya, la de motos que he adelantado hoy. Entonces el que iba adelante iba demasiado pegado a él quizá. Total, que iba adelante, el de aquí casi se hostia aquí, ha frenado en seco, he frenado delante, o sea, he frenado y me lo he comido. Me he hecho un poco de daño en el pie, pero la verdad es que ahora ya no me duele. El problema es que pues he roto la maneta y no llevo. ¿Y por qué no llevo? Pues porque soy idiota y porque las prisas no son buenas para nada y no he podido preparar el rally bien por todo lo que ha pasado últimamente. Y he llegado aquí y no tengo manetas. Bueno, voy a intentar llegar hasta el refueling sin freno de delante, o sea, con el freno de detrás, despacio. Vámonos. Bueno, me han mirado los médicos, tengo algo en el pie, pero nada grave, podría seguir. El problema es que no tengo freno y vengo muy despacio y aún así hay veces que, aparte del freno de atrás, se dobló la palanca se dobló y la enderezamos y ha quedado muy abajo. Entonces freno incluso mal, o sea, con el de atrás, y el de adelante no tengo. Entonces, retirada. La etapa era absurdo seguir, no tengo Stella. Este ahora funciona porque le da la gana, pero a veces no funciona y no llevo freno. Entonces era sufrir. Obviamente toda la competitividad se había ido a la mierda porque habría perdido 2 o 3 horas hoy para llegar por el track con el riesgo de encima caerme. Así que yo creo que es mejor retirarse, a ver si soy capaz de arreglar la maneta en el vivac para salir mañana. ¿Qué tal? Pues mal, la verdad. O sea, mal. Me he enfadado un poco. Qué mala suerte, tío, de verdad. O sea, hoy iba mejor que ningún día, por fin en seco. Llevaba 70 kilómetros, bueno, a mi ritmo, pero bien. Y se me ha jodido el ICO. Ahora funciona porque es un cabrón. Pero en el kilómetro 75 o antes ha dejado de contar. Total, que he empezado a navegar con el Stella. Y ya ahí me he despistado y he bajado el ritmo porque ya de eso que no sabes dónde mirar, y ya me he extraviado un par de veces, no me he llegado a perder, pero como que he dudado, no sé qué, he bajado el ritmo, he perdido la concentración y ya, bueno, ya me he acostumbrado a navegar con el Stella, sigo y llega Charlie por detrás. Me adelanta Charlie, le doy a la cámara para intentar grabarle un rato. Por supuesto, no le he seguido ni... Me ha pillado en una zona que no había que navegar, así que iba mangado y obviamente pues no le he podido seguir, pero lo he intentado durante un buen rato y le tenía su nube de polvo ahí. Lo que ha hecho que he ganado, he vuelto a coger ritmo, él se ha ido. Sí, porque Charlie ha dicho que iba muy bien él hoy, ¿eh? Dice que se ha encontrado excesivamente cómodo, o sea que... Iba increíble. Entonces, pues ha seguido, yo he seguido su nube de polvo y ya, aunque él se ha ido, ya he vuelto a mi ritmo. He empezado a ir deprisa otra vez porque había perdido la concentración. Total, que llego, he enganchado a 3 enduros, he adelantado al primero, he adelantado al segundo y me digo, hostia, si adelanto al tercero es que el Stella falla mucho, no va exacto. Y había como 5 o 6 kilómetros hasta la siguiente anotación. Y digo, no puede ser, tío. Y entonces he cometido el error del día y he dicho, mira, me voy a quedar detrás de este. Iba así, descanso un poco, porque también iba como forzando el brazo, que me dolía un poco y no sé qué. Digo, voy un poco de tal, no va mal de ritmo, un poco, yo puedo ir un poco mejor, pero le voy a seguir hasta que llegue Isaac. Y ahí intento engancharme a Isaac. Bueno, pues el pibe ha salido volando en una piedra. Ha frenado todo lo que ha podido. Yo he cometido el error que iba demasiado pegado y al frenar para no comérmelo me da una hostia y he roto pues la pantalla, la maneta, que ha sido lo peor, el Stella, que no funciona,
Hostias, es que no llevas nada de maneta, tío. No llevo nada, no, se ha roto la maneta por el peor sitio, claro, se ha roto por aquí. El Stella que no funciona. Eso ahora igual te lo pueden cambiar. Sí, no, esto lo arreglarán. Y el ICO que ahí, después de la hostia, de repente se ha puesto a funcionar el cabrón. Tienes la horquilla. ¿También? Cierto. Están los dos chorreando. Qué pena, tío. Está siendo un rally brillo, ¿eh? Sí. Pero hoy me da pena porque hoy ya habría sabido por fin cuál es mi nivel. Porque los días de lluvia y barro, pues era sobrevivir. El prólogo, pues fue lo que fue. Entonces hoy había adelantado, creo que 3 o 4 maxi trails. Y cuando me he caído, he estado mucho rato ahí esperando a ver qué hacía hasta que ha llegado Isaac y no sé qué, y han tardado un huevo en adelantarme, o sea, les había sacado mucho tiempo a las maxi trail. Así que hoy estaría probablemente ya por debajo del top 10, tío. Y por lo menos habría sabido dónde está mi nivel, porque hoy era ya conducir normal. El tema del termostato, la temperatura y eso. Perfecto. ¿no? La moto ha ido perfecta, que es otra cosa que dices, José. O sea, ayer estamos a punto de no poder salir por una cosa grave y que por una puta maneta. Y luego también... No, gay. No break. You and me too? No break. You... No. But did you finish? Yes. I didn't. Come on, we are brothers. We break the same stuff. Give me a hug. We are brothers, but I mean different father or something. Your father was taller than mine. Bravo. It's okay. También se ha roto la maneta, tío. ¿Es de coña o no es de coña, tío? O sea, No me lo creo, tío. El guionista es como demasiado gracioso, ¿no? Gracias, chavales. Qué hijo de puta eres, tío. ¿Cómo pilotas, cabrón? Es que además me has pillado, o sea, me has adelantado en un momento. Era un poco trambólica esa zona. Y además no había navegación, que era mi única baza. Claro, yo esperaba que tú tuvieras que mirar el roadbook, pero ahí no había que mirar el roadbook. Este es el vivac de la etapa maratón. Las motos tienen que entrar en ese recinto y ahí no las puede tocar ningún mecánico. Solo los propios pilotos pueden arreglar sus motos. O, como va a ser mi caso, entre unos y otros nos podemos echar una mano. Bueno, pues aquí está el equipo Twin Trail. Bueno, lo mejor del rally, te juro, es la comunidad de gente que hay aquí. Entonces, estamos intentando arreglar esto. Y aquí en Red Riders, ¿your name is? Dimitris, hola. Dimitris me ha dejado un serrucho, que además se lo he roto. Y la verdad es que da gusto. Aquí. You are in my video underpants. Do you think this is professional? Is it going to YouTube or is it going to export or something? Por favor. I have an account in YouTube and also in Pornhub. No, that's What my, do you prefer? that's my swim shorts. So that's my swim shorts. That's all I have. Somos los de Ducati Riders, los dos con la Desert. Drive fast. Misma moto, different size. Yes. Same motorbike, different size. Yeah. Bueno, la ñapa está casi terminada, faltaría meterle un taladro y mañana salir con esto y cada vez que frene en una curva rezar a lo que quiera que no se rompa. Pero paralelamente creo que Ducati Grecia nos va a mandar en taxi o una maneta de freno y ya de paso una de embrague y ya de paso los retenes que se me han pirado como a la mayoría de la gente en estos días y yo hoy he llegado echando un poquito de aceitito. ¿Por aquí? No me han enroscado. Hemos hecho un agujero, hemos puesto alambre en 2 sitios para coserlo y lo hemos puesto en Ural y ahí está. Si frenas flojo no hay problema. Pero... Es cuando tengas que hacer la frenada de emergencia que igual la maneta dice hasta aquí llega. El Hellas Rally me permite reengancharme a la carrera a pesar de haberme retirado en la etapa, pero mi tiempo de hoy cuenta como el de la última moto más 3 horas de penalización. Es decir, si decido salir con la maneta arreglada será para intentar terminar el rally y aprender, porque quedar entre los 10 mejores en Maxi Trail ya parece imposible. Pero el clima va a volver a empeorar.
Y el hecho en sí de intentar terminar el rally va a ser todo un reto. No os perdáis el próximo capítulo.